vamos a hablar de la regulación de la transcripción. La regulación de la transcripción puede ocurrir antes, durante el proceso de la transcripción e incluso después. Así como nos debemos hidratar cuando hacemos ejercicio, pues también nos hidratamos antes, durante y después. Así también es el proceso de la transcripción. La regulación puede ser regulación intrínseca, o sea, directamente sobre las enzimas y la fábrica de la transcripción, pero también puede ser una regulación extrínseca. A la regulación extrínseca generalmente la llamamos regulación epigenética, donde el prefijo epi significa por encima y al lado de. Entonces es epigenética por encima de los genes. Y recuerda que los genes están dentro del DNA y al lado del proceso de la transcripción. Bien. Entonces, como lo hemos comentado, se puede hacer regulación directamente a las enzimas participantes en el proceso de la transcripción. Podemos hacer regulación después de transcribir, o sea, en el proceso de modificar. Por eso también tenemos una regulación del splicing, de la burbuja, del spliceosoma. Y podemos regular también después en el proceso del viaje que hace nuestro RNA o nuestros RNA para poder llegar hasta el ribosoma. Entonces viajarán los tres. ¿Cuáles tres? El ribosomal, para poder hacer parte de la estructura, poder formar el ribosoma, la fabricante de la proteína. El mensajero, porque es el que lleva el mensaje, la información para esa fabricación de la proteína. Y el T, que es el que se encarga de hablar los dos idiomas, el de interpretar al mensajero y el de decir cuál aminoácido va dentro del proceso de esa proteína, o cuáles aminoácidos van dentro del proceso de la fabricación de la proteína. Bien, entonces empiezo con esa primera forma de regulación, que es una regulación dada en esos lugares que habíamos visto en la transcripción que se llaman los Sennhauser o los reguladores distales. ¿Quién hace esa regulación? Esa regulación principalmente es a cargo de las hormonas, tanto las hormonas proteicas como las hormonas lipídicas. Recordemos que estas hormonas proteicas no van a actuar directamente y no pueden actuar directamente. ¿Por qué? Porque su receptor está localizado en membrana, pero sí lo pueden hacer porque se va a generar a partir de esa interacción hormona-receptor en la membrana una serie de cascadas de señalización, y dentro de esas cascadas de la señalización existirán unos terceros, cuartos o quintos mensajeros que se llaman factores transcripcionales. Como su nombre lo indica, son factores que participan en la regulación de este proceso, y esa regulación puede ser para inducir, o sea, de forma positiva. Por eso hay unos inductores, ¿cierto? Esos Sennhauser se dividían en inductores opositivos, que también los llamábamos, pero también puede ser para inhibir, por eso habían unos silenciadores o represores, y para poder regular a los dos. Entonces hoy sabemos que existe un tercero que se llaman aisladores. A diferencia de las hormonas proteicas, las hormonas lipídicas, que sí tienen la capacidad de atravesar la membrana y al pasar la membrana de poder llegar directamente al núcleo o indirectamente. ¿Por qué indirectamente? Porque su complejo de unión a la hormona, sí, puede estar localizado en el citoplasma. Su mecanismo de unión a la hormona puede estar localizado en el citoplasma. Pero recordemos que estas hormonas lipídicas entonces se transportan al núcleo, y en el núcleo tienen un lugar especial, un sitio de reconocimiento y un sitio de localización. Y después de localizarse en ese sitio, estas hormonas lipídicas tienen la capacidad también de inducir el funcionamiento de esos Sennhauser o reguladores distales, inducir a los tres igual, inducir al positivo, al negativo y al positivo negativo, que se llama aislador. Bien, entonces esa es la primera forma de regulación, una regulación epigenética gracias al mecanismo de las hormonas, tanto hormonas proteicas como hormonas lipídicas. Las hormonas proteicas, entonces, como lo dijimos, generan factores de la transcripción o factores transcripcionales, que también se reciben ese nombre. Estos factores son
cuartos, quintos mensajeros, dependiendo de la secuencia de señalización. Las hormonas lipídicas para poder interactuar. Entonces, ellas tienen que tener unos mecanismos de unión desde su sitio hacia los enhancer, y esos mecanismos de unión van a depender de isomerías, entonces para que interactúen ya sean con el positivo o negativo. Entonces por eso hablamos de regulación cis o regulación trans, en el sentido de cómo queda posicionada la hormona versus el regulador o versus el enhancer. Entonces esas serían las características, dependiendo de si son a través de enlaces o mecanismos isoméricos de tipo cis. Entonces podemos tener, por ejemplo, la regulación sobre los aisladores. Si es más sobre los de características isoméricas de tipo trans, entonces tendremos más sobre las características de los inductores, o en segundo lugar sobre los represores. Una segunda forma de regulación epigenética es también la regulación directamente sobre el DNA, y para ese motivo existen varios tipos. Entonces, primero, unos reguladores que interactúan gracias a motivos hélice, vuelta hélice. Entonces, que dicen cuál secuencia o cuál pedacito de RNA se puede abrir o no se puede abrir. Y si se abre, entonces por lo tanto entonces será una regulación positiva, es decir, se puede interpretar, se puede leer, se puede fabricar RNA. Si no se abre, entonces por lo tanto pues será una regulación negativa, quiere decir que jamás estará dispuesto o disponible este DNA o este gen para poderse interpretar, para poder producir o para poder interactuar y generar RNA. Segundo, se llama motivos dedos de zinc, que es una de las formas más importantes que tenemos, donde el zinc es un metal que tiene la capacidad de, como oligoelemento, interactuar directamente con el DNA, y se le llaman dedos de zinc porque la interacción se hace sobre las dos cadenas, facilitando aún más su apertura y por lo tanto la fabricación del RNA. Los dedos de zinc no solamente participan como mecanismos reguladores del proceso de transcribir, los dedos de zinc también tienen importancia dentro del proceso de replicación del DNA. Por eso nos habla de una regulación epigenética. La tercera sería motivos cremalleras de leucina. Los motivos cremalleras de leucina entonces son proteínas que están formadas principalmente por ese aminoácido llamado leucina, o sea, proteínas que tienen en gran cantidad este aminoácido. Y estas proteínas funcionan como si fueran dos palitos chinos que utilizan las niñas. Recuerden esa forma que utilizan las niñas para muchas veces sujetarse el pelo. Entonces que utilizan unos palitos chinos. Entonces de esa misma manera funcionan. Y esos palitos quedan clavados directamente sobre la doble hélice de DNA. Y al quedar ubicados ahí, pues entonces impide, ese DNA no se abre. Por lo tanto es una forma de regulación principalmente negativa. Y el cuarto motivo de regulación epigenética se llama motivos hélice, bucle, hélice. Entonces aquí la diferencia con el primero sería porque este bucle sería como si fueran las pinzas de un caimán. Entonces imagínense nuevamente las niñas recogiéndose el cabello, pero entonces utilizando unas pinzas de caimán. Y esas pincitas de caimán serían los bucles. Y entonces la razón de llamarlo hélice, bucle, hélice es porque los bucles clavan directamente o se pegan directamente sobre las dos hebras de DNA, impidiendo que ese pedazo, esa porción de DNA se abra, ¿no? Que no se exprese ese gen, que no haya la apertura de ese pedacito y por lo tanto la expresión del gen. Estas son formas de regulaciones epigenéticas. Entonces llevamos 4 con directamente al DNA y una de regulación a través de hormona. Vamos en 5 formas de regulación. Recuerde que estas regulaciones son directamente en el DNA, por lo tanto, estas 4 que estamos viendo, por lo tanto, hacen que no se dé el proceso, ¿no? Que no se adelante el proceso de transcribir. Bien, aquí está nuevamente nuestro esquema de dedos de zinc. Entonces, esos dedos de zinc, entonces, la gran característica es que interactúan directamente sobre las dos cadenas, abriéndolas, y al abrirlas, entonces, facilitan, y es una forma de regulación positiva. Recuerden, por favor,
que los dedos de zinc no solamente están dentro del papel de regular el proceso de transcribir, también regulan el proceso de replicación, por eso son trascendentales, y es trascendental ese mineral, el zinc. Bien, hay una forma de regulación post, después de, y esa forma de regulación post puede ocurrir, por ejemplo, en el espliceosoma. Bueno, entonces tenemos dentro de esas regulaciones post tres principales. Vamos a explicar tres principales. La primera se llama sitios de poliadenilación alternativos, y esa regulación ocurre específicamente sobre la cola, sobre el extremo 3' y esencialmente sobre el extremo 3' del RNA mensajero. ¿Y para qué ocurre? Ocurre, por ejemplo, en elementos tales como nuestras inmunoglobulinas o anticuerpos. Y ocurre para que tengamos diferentes tipos de inmunoglobulina, que dependiendo de la situación se produzca una inmunoglobulina, se pueda cambiar de inmunoglobulina. Nuestras células que fabrican las inmunoglobulinas, que se llaman plasmocitos, entonces puedan cambiar en esa fabricación, puedan tener diferentes alternativas. Por eso su nombre es poliadenilación alternativas, porque no hay una única inmunoglobulina, hay varios subtipos. Entonces, que pueda un plasmocito cambiar de un subtipo a otro se debe gracias a esta forma de regulación. Otra que se llama splicing alternativos, que son ya para células un poquito más complejas, como es el mismo hepatocito. Para que ese hepatocito tenga lugares, no un único splicing, sino más de uno, y en este más de uno entonces produzca a gran escala la modificaciones de RNA mensajero, o sea que tenga la capacidad de estar modificando varios RNA mensajeros de varias proteínas en simultánea. Estos lugares de splicing alternativo deben ser ricos, esas burbujitas deben ser ricos en 2 aminoácidos, y esos aminoácidos son serina y arginina. Y el tercero, que es uno de los más conocidos y más estudiados, la razón de ser conocido y estudiado es porque está implicado en cosas tales como procesos tumorales, ciertos tipos de enfermedades autoinmunes. Es un segundo código que vamos a conocer, que se llama código de las histonas. Las histonas ya las habíamos conocido y habíamos dicho que son proteínas especiales que favorecen el ensamble o el enrollamiento del DNA. Esas histonas participan como estructuras proteicas para la formación de los nucleosomas, y esos nucleosomas son como en la carreta del hilo donde se amarra, donde se envuelve, y el hilo sería nuestra doble hélice de DNA. Bien, sobre el código de las histonas, si se llama código, es porque existen unos procesos especiales, ¿cierto? Entonces, y como son proteínas, pueden sufrir dos grandes mecanismos de modificación. Esas proteínas se pueden acetilar o acetilación, y se pueden metilar o metilación. Acetilamos sobre el aminoácido llamado lisina y metilamos, que pueden ser los aminoácidos lisina y arginina. Pero existe una tercera modificación dentro del código de las histonas, que es sobre las proteínas HMGN, o a cargo de las proteínas HMGN. ¿Y qué hacen esas proteínas? Pues se encargan de modificar a la histona H1. Recuerde que la histona H1 es la única histona que no hace parte del nucleosoma, que es la que debe en el ensamblaje del DNA garantizar que pase el DNA de un nucleosoma a otro. Entonces, si se hace una regulación sobre H1, este H1 puede decir si ese siguiente nucleosoma se abre o no se abre. O sea, si va a permitir que ese nucleosoma permita que se desenrolle el DNA o impida que se pueda realizar ese desenrollamiento del DNA. La metilación, entonces agregar grupo funcional metilo, ya sabemos que se hace sobre lisina, y también se puede hacer metilación sobre arginina. Y la acetilación se hace principalmente sobre las características de lisina. Bien, las otras modificaciones que hemos dicho que como puede ser antes, durante y después,
Entonces, la regulación que es durante es a cargo de los famosos factores reguladores del paso a paso. Recuerde, como todo proceso con 100% de calidad, entonces existía un factor regulador de la iniciación, factores reguladores de la elongación, factores reguladores de la terminación. Todos ellos también son mecanismos propios para garantizarnos. ¿Qué nos garantizan esos reguladores? Nos garantizan cosas como que la enzima no se devuelva, cosas como que la enzima siempre mantenga una velocidad, ¿sí? Entonces todos esos también son mecanismos reguladores. Pero existe también una regulación especial, que es la regulación dada por el RNA de intransferencia o los RNA micro. ¿Qué papel cumplen? Ellos también son reguladores epigenéticos. Y recordemos que estos RNA hoy en día son muy estudiados y son estudiados porque se han visto involucrados en procesos tales como el cáncer, para que la célula tumoral pueda invadir. Muchas veces lo primero que hace es expresar a estos RNA micro. Y estos RNA micro van y actúan sobre la célula que se quiere invadir. Los produce la célula tumoral, actúan sobre la célula que se quiere invadir. Y al actuar sobre la célula que se quiere invadir, prácticamente es como si la convencieran que se deje invadir, que se deje engañar, que se deje dominar por la célula tumoral. ¿Qué significa esa palabra dominar? Entonces que pues, mantenga su disponibilidad para que pueda trabajar para la célula tumoral, para que se transforme, para que empiece a producir sustancias que favorezcan la invasión por parte de esa célula tumoral. Todo eso lo puede hacer nuestro RNA micro. Pero en otras ocasiones el RNA micro también funciona para que la célula tumoral diga, yo quiero viajar, quiero invadir otros tejidos, me quiero ir por la sangre. Entonces, ¿cómo hacer para ese viaje? Entonces produce esos RNA micro y esos RNA micro se encargan de explorar cómo se haría ese proceso metastásico, cómo se haría ese viaje. Y en otras ocasiones son nuestras células que producen el RNA micro. ¿Y lo producen para qué? Para defenderse de esas dos situaciones que ya hemos colocado anteriormente. Defenderse del mecanismo como las células tumorales pudieran viajar, pero también defenderse del mecanismo de cómo las células tumorales pudieran invadir a una célula sana y totalmente transformarla, ¿no? Transformarla en otra célula tumoral. Entonces ese es el gran estudio que estamos haciendo, o que se está haciendo mejor, sobre los RNA micro. A estos RNA micro hay una familia que se le llama RNA de transferencia, recordemos, y cumplen el mismo papel. Y ellos se están estudiando cada vez más, oncología los estudia, los biólogos oncólogos o los médicos oncólogos estudian cada vez más, los dedicados al cáncer estudian estos RNA y han encontrado pues un gran número de RNA micro y RNA en transferencia. Aquí están las características, como lo hemos mencionado, para el proceso de metilación y acetilación. Y vemos en color café, café claro, el famoso nucleosoma, ¿no? Y por fuera el famoso H1. Y ese H1, pues la secuencia que permite, o la histona que permite unir nucleosoma con nucleosoma. Más que unir, recuerde, es el que le dice que no se debe perder el DNA. ¿Perder de dónde? O sea, permitirle pasar a ese ensamblaje de un nucleosoma a otro nucleosoma.